tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión, a esta conferencia del catedrático Lorenzo Cotino, que imparte dentro del proyecto de la estrategia de actualización del portal de transparencia de la Mancomunidad Alto Palancia, un proyecto subvencionado por la Consellería de Transparencia, Participación, Responsabilidad y Calidad Democrática. Y bueno, pues esta mañana hemos estado con el funcionariado de las diferentes entidades locales que alberga la Mancomunidad Alto Palancia, y ahora tenemos la suerte y el gusto de tener con nosotros al catedrático Lorenzo Cotino, que a continuación presentaremos. Lorenzo Cotino es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Además es miembro del Consejo de Transparencia de la Generalitat, como sabéis todos y todas, es un órgano de control y seguimiento de la transparencia de las entidades públicas locales valencianas. Además, ha sido magistrado nada más y nada menos que casi 20 años en la Sala de Contencioso Administrativa del Tribunal de TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y bueno, coordina numerosos centros de estudios de nuevas tecnologías y derecho, y la verdad es que es autor de numerosas publicaciones, conferenciante habitual en universidades internacionales y, como siempre decimos, pues padre de muchas normativas, tanto autonómicas como nacionales, en materia de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana. Yo soy José Luis Auquillo, politólogo, coordinador de este proyecto que ha tenido a bien la Mancomunidad dejarlo en nuestras manos, en Equalitat, Participació i Igualtat. Y nada, a continuación le paso la palabra a Nieves Simón Campos, alcaldesa de Viver y además delegada de Transparencia en la Mancomunidad Alto Palancia. Hola, muy buenas tardes. A ver, es un honor tener al catedrático Lorenzo Cotino. Y bueno, yo qué decir, yo desde que empecé con la alcaldía, ¿no?, de Viver y me nombraron delegada de transparencia de la Mancomunidad, la verdad es que es algo que hemos tenido un poquito abandonado. Yo agradezco mucho esta oportunidad de poder aprender de un catedrático, ¿no?, de este nivel. Entonces, pues le doy muchas gracias y además con esta subvención, pues perfecto, ¿no? Nos ha venido, vamos, de perlas. Entonces le doy muchas gracias por anticipado y nada, me gustaría que empezara cuanto antes la clase, ¿no? Las charlas. Bueno, pues perfecto. Gracias, Nieves. Pues nada, sin más dilación, damos paso a Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, que nos hablará en su conferencia titulada La transparencia pública de las entidades públicas locales. Cuando quieras, Lorenzo. Muy bien, muy buenas tardes. No sé si tenéis oportunidad de silenciar el micrófono, aunque creo que lo tenéis, salvo Nieves, me parece que están todos silenciados para si no se cuela ese ruido por ahí. Pues nada, muchísimas gracias. Estamos en familia, aunque estemos a distancia, pero podemos hacer una intervención que también pueda ser distendida. Os diré que al final puede haber un turno de palabras y que, como se está grabando, pues que sepáis que al final pararemos de grabar y que se puede hablar de todo con la tranquilidad, entre comillas, de que solo se enterará Google, nuestro operador de telecomunicaciones y no sé cuántas más personas, pero al menos no se grabará, para que al menos podamos intervenir. También en cualquier momento, no pararemos la grabación, pero en cualquier momento, por supuesto, les podéis interrumpirme para preguntar. Bien, yo voy a compartir ahora una presentación. Lo digo también, por si acaso, porque con esto de las plataformas ya sabemos utilizar 500, pero al final todas tienen sus particularidades. Si no me equivoco, pues lo que es mi imagen también seguirá viéndose por ahí. Lo digo porque para quien prefiera seguir a la persona, pues que sepáis que está ahí, porque ver solo una presentación pues a veces no tiene excesivo interés. Creo que hay alguien que quiere entrar en la sala, para que, ya que somos pocos, pues si entra alguien más, pues estupendo. Bien, por si acaso, vamos a poner compartir pantalla y vamos a ver si lo hace correctamente. Lo digo porque a veces con los PowerPoints hace algunas cosas extrañas. Ahora no sé si vosotros estáis viendo ya una pantalla que pone Lorenzo Cotino. Sí, ¿verdad? Vale. Y sobre todo a veces lo que hacen algún extraño, alguna compartición es que no se ven las... Vale. Y veis pasar la pantalla, ¿verdad? ¿Me haces, José Luis, así? ¿Se ve pasar la pantalla?
¿No? Vale, pues entonces este es uno de los problemas habituales que entonces vamos a probar ahora. Ahora, si puedes decirme, ¿se ve pasar la pantalla ahora? Muy bien. Vale, pues nada, perdonamos este minuto y medio para saber que tenemos la pantalla, la presentación, me seguís pudiendo ver a mí. Bueno, primero que nada, y muchísimas gracias por la invitación. He estado esta mañana por ahí, por ese territorio tan estupendo que tenéis, tan cerca de los que somos de Valiente, y siempre nos ha gustado ir muchísimo por ahí. He tenido la ocasión de estar con algunos de vuestros funcionarios y hoy pues una ocasión estupenda, aunque sea entre nosotros, pues de charlar, daros una charla para lo que me ha pedido José Luis, para aproximarnos a un tema que ya algunos conocéis más de cerca, como sin duda pues a la delegada le sucede, pues ya estos temas están más familiarizados. No obstante, vamos a hablar de modo más rápido, me centraré luego un poquito más nuclearmente en la ley de transparencia. Pero lo cierto es que creo que es interesante para todos vosotros saber ubicar por qué se habla tanto de transparencia, por qué se habla de una ley de transparencia y de otras muchas leyes, porque lo cierto es que cada vez hay más leyes, no tan importantes quizá como la de transparencia, pero dentro del ámbito de la transparencia, como puedan ser la ley de protección de denunciantes, la ley de alertas tempranas, la ley de lobbies, la ley de conflictos de intereses, etcétera, etcétera, que van todas en un paquete más grande y más amplio, que sería el del gobierno abierto. Aquí tenéis una definición de gobierno abierto que se estableció por la Carta Iberoamericana hace 4 años, que básicamente es un concepto que incluye a la transparencia. Se señala que sería el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye, fijaos, otro concepto que también sobrevuela en esta materia, la gobernanza, contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno. Otro concepto que confluye siempre y a veces no es fácil distinguir: gobierno abierto, buen gobierno, transparencia, gobernanza, buena gobernanza. Son conceptos que tienen matices y es interesante también recordarlos, pero al fin y al cabo es una constelación que cada vez oímos más. Basado en los pilares de la transparencia, y esto sí que es importante, el gobierno abierto tiene los pilares esenciales, son la transparencia, el primero de todos, la participación ciudadana, en un sentido del que hoy no vamos a hablar, pero es la democracia participativa, no tanto la democracia directa o la democracia representativa, sino la democracia participativa, algo que en los ayuntamientos pues conocéis de cerca, los tejidos sociales, la sociedad civil, las asociaciones, los grupos, las cofradías, los grupos que intentan influir para bien o para sus propios intereses en las políticas diferentes que hay, en las futuras ordenanzas, las futuras normativas o las futuras agendas, ¿verdad? Pues cada vez, y vosotros que estáis en primera línea, pues sabéis que cada vez más difícil eludir lo que antes se llamaba un gobierno. Por eso hemos pasado a hablar de gobierno a gobernanza. La gobernanza es un concepto que incluye, dicen una nueva forma de gobernar, esencialmente a partir de la sociedad civil, oír a la sociedad civil, tenerla en cuenta, adoptar, proponer políticas, ser más inclusivo. A esto se le llama de manera muy amplia gobernanza. Y para la gobernanza es esencial estar abierto. ¿Y estar abierto cómo? Siendo transparente, estar abierto a recibir inputs, a abrir procesos y sistemas de participación, y también el gobierno abierto, que es este paquete envoltorio, este paraguas boca arriba, que incluye cosas diversas, pero relacionadas como la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, la colaboración, algo muy importante en lo que vamos a insistir, que es el cambio tecnológico, la innovación, la transformación digital. Todo esto está en este paraguas boca arriba que se llama gobierno abierto. Básicamente, incluyendo a la ciudadanía en el proceso de la toma de decisiones, gracias a la transparencia, la participación, etcétera, con la transformación digital, para mejorar las políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad, la acción pública, el bienestar colectivo. Bien, esto tan incluyente y tan amplio es a lo que se llama gobierno abierto. Pero bueno, también está de la mano con el buen gobierno. El buen gobierno, pues bueno, un buen gobierno se define por contraposición al mal gobierno, ¿verdad? Es algo tan antiguo como Santo Tomás Moro, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, también, entre otros que nos hablarían del buen gobierno. El mal gobierno, pues sabemos lo que es, pues básicamente se trata de describir lo que es mal gobierno y describir lo que es buen gobierno, y en no pocas leyes y en algo parecido a leyes, como quizá os suene
los códigos de conducta. Códigos, esto es un sistema más anglosajón, políticas de integridad y códigos de conducta. Y digo más anglosajón porque igual habéis visto alguna película de estas. Yo lo viví cuando estuve en Virginia unos meses, me sorprendió mucho cuando vi un libro en un aula y me decían, no, mira, y pregunté, ¿ese libro qué es ahí? Un libro aislado con un cordel y un bolígrafo. Dice, no, es que aquí antes de los exámenes firmamos que no vamos a copiar y el profesor se va. Claro, yo les aseguro, yo no hago esto en mis exámenes, salvo que tuviera una videocámara ahí controlando a los alumnos, que ahora además con la pandemia copian como chinos, ¿verdad? Pues lo cierto es que allí no copian. ¿Por qué? Porque ponen su compromiso personal y sobre todo además si los demás vieran que copian, había una película, ya no recuerdo cuál era, una película que se descubre 20 años después que un alumno había copiado y eso que era un abogado famoso, etcétera, y se arruina su carrera. En cambio aquí, pues el más listo es el que copia, ¿verdad? Y es un buen ejemplo, aunque parezca una trivialidad, es que el sistema de códigos de conducta, de asunción personal de una responsabilidad, de que yo voy a comportarme de esta manera y no de esta mala manera, en estos sistemas anglosajones, pues la verdad funcionan relativamente bien y se están intentando importar. Y, por ejemplo, tenemos no pocos códigos de conducta en España y, entre otros, en la Comunidad Valenciana. La nueva ley de transparencia va a intentar hacerlos extensibles a los municipios, porque hasta ahora eran voluntarios. Fijaos, es que es un poco contradictorio. Un código de conducta es algo que se asume voluntariamente y en España se tiene que hacer obligatoriamente. Todo alto cargo de la Generalitat tiene que firmar un código de conducta para luego, en su caso, asumir una responsabilidad. Y esto ahora se quiere extender con la futura ley de transparencia al ámbito de lo público. Pero bueno, el buen gobierno tiene connotaciones más cercanas a evitar la corrupción, el mal gasto, el abuso de poder, etcétera, etcétera. Que está también relacionado con la transparencia. También hablamos de gobernanza y cuando se habla de gobernanza, pues ya hemos señalado, es una forma nueva, una nueva manera de gobernar y básicamente pues con las virtudes y se confunde con el buen gobierno y de hecho se habla de la buena gobernanza porque, fíjense ustedes, toda esta retahíla de adjetivos de lo que es un gobierno bueno o una buena gobernanza, porque es legítimo, democrático, transparente, responsable, eficaz, eficiente, coherente. Continuaría, ponemos música de piano de fondo y estamos todos encantados con las características de la buena gobernanza. Son descriptores que se han utilizado desde los años 90 para describir internacionalmente los mejores y los peores gobiernos, intentando también estandarizarlos. Y precisamente la transparencia es un indicador de referencia. Esto se hizo en primer lugar para prestar dinero a los países en desarrollo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, establecía sistemas y exigencias de gobernanza para prestar dinero, para evitar también políticas de corrupción. Pero esto también se extendió a la Unión Europea, con el Libro Blanco de la Gobernanza del año 2000, porque la Unión Europea es un sistema muy complejo y muy lejano a la ciudadanía. Y entonces se dijo que había que mejorar la gobernanza de la Unión Europea haciéndola más transparente, más participativa, más democrática, etcétera, etcétera. Y esto ahora nos ha llegado, ahora a nosotros, ¿por qué? Pues por varios motivos. Cuando hablamos de buen gobierno, bueno, aquí tendríamos algunas definiciones, van conceptos unidos como el de rendición de cuentas, es decir, como ese proceso por el cual los gobernantes, los representantes, los servidores públicos informan, fíjense, la transparencia siempre está ahí. ¿Perdón? Lorenzo, perdóname, creo que hay una persona esperando a que le des permiso como anfitrión. ¿Puedes darle permiso, porfa? ¿Tienes por ahí? Es que te hemos dado los permisos de anfitrión. ¿No te aparece arriba, a la derecha? Voy a buscar. Pero es raro que no podáis ser varios los que hacéis esto, ¿eh? No podemos. Estoy probando y no puedo. Pero bueno, si no se puede... Lo que voy a hacer yo al principio de la sesión he visto el mensaje y os lo he dicho. Pero ahora no me aparece. No te preocupes. Vemos opciones. No, perdona. No, pero vamos a intentarlo, hombre. Yo lo que pasa en mis paneles, voy a volverlos a mirar, pero en mis paneles me aparecen vosotros, vuestras imágenes. Tendrás que dejar de compartir, Lorenzo, y a la derecha te aparecerá arriba. En participantes, arriba. ¿Lo tienes? A la derecha arriba, ¿no te aparece? ¿Esperando? ¿Nadie? Participantes. Sí. Dale permiso, porfa. Y voy a dejar esa, le he dado ya permiso. Le he dado permiso y ahora si me aparece algo estaré atento, pero me extraña porque es la primera vez que me pasa y he estado en muchas sesiones de Zoom.
Pero bien, lo tengo ahí en principio a la vista en participantes. Si aparece un mensaje emergente, estaré atento. Vuelvo a compartir y lo dejo abierto esa pantalla. Ahora lo que tengo que encontrar es la pantalla con la presentación, aquí, que se ha escondido. Ahora lo siento, pero es que a mí no me aparece la pantalla de presentación. Voy a dejar de compartir otra vez. Vamos a compartir. Le doy compartir. A vosotros no os aparece nada, ¿verdad? Os aparezco yo simplemente. Bien, vamos a intentarlo de nuevo. Cuarto intento. ¿Os aparece ahora? José Luis. Sí, aparece. Muchas gracias. Bien, pues perdonad la interrupción. Bien, estábamos hablando de la rendición de cuentas, que es otro concepto de estos que están en esta amalgama. Pero bueno, por ir un poquito más telero en estas cuestiones, lo que es bueno interrelacionarlas, pues básicamente hay algo que está también muy unido, es el gobierno digital. Antes se llamaba administración electrónica, ahora se llama gobierno digital o innovación pública también, que normalmente viene de las manos de las nuevas tecnologías. Y lo cierto es que ya desde el año 2003 se vinculaba a mejorar los procesos participativos y democráticos, pero que tiene muchísimo que ver. Pero el porqué, un poquito el porqué estamos hablando de todos estos conceptos que aunque nunca son nuevos del todo, pero están en el candelero, especialmente en los últimos 10 años. Pues bueno, lo sabemos, cada país ha tenido su momento, pero básicamente es un momento de distanciamiento social, de falta de legitimidad de los sistemas democráticos, y lo tenemos abierto, este proceso que nos ha llevado a estos populismos, a estas políticas un poquito más de distanciamiento entre los partidos, etcétera, de una reacción social que en España se agudizó especialmente por la crisis, pero no es patrimonio de España. Es patrimonio, se agudizó por la crisis, se agudizó por la corrupción, pero insisto que no es estos movimientos hacia mejorar el buen gobierno, los sistemas de transparencia, de gobernanza, etcétera, es un movimiento mundial. Un movimiento mundial que sí que se ha dado por esta desafección con la democracia, con este distanciamiento hacia los políticos. Entonces se ha intentado, y también en España con una gran corrupción, que se ha intentado darle más sangre democrática al sistema constitucional democrático. Es decir, nosotros tenemos un sistema constitucional democrático totalmente legítimo, sin perjuicio de que pueda haber reformas constitucionales, etcétera, con sistema de democracia representativa, etcétera, pero esto se queda como corto. Entonces, ¿cómo podemos legitimarlo? Pues intentando aplicar pues, políticas de más transparencia, de vigilancia, de control, de vigilancia y control de excesos democráticos, de más dación de cuentas, de más participación, no a través de sistemas de votación de democracia representativa, sino a través de sistemas de participación del tejido de la sociedad civil. Esto es un poco donde se inserta todas estas cuestiones. Y todo viene además de la mano del gobierno 2.0, el gobierno abierto, que ahora se llama también Estado abierto, porque afecta no solo al gobierno, sino afecta también al poder ejecutivo, al parlamentario, el parlamento abierto, políticas de transparencia y de mayor participación en el parlamento, incluso en el poder judicial, que están también haciendo políticas de transparencia y de incluso mejora de la participación, aunque normalmente la estrella es en sí el gobierno. Bien, ¿y de qué viene esto del gobierno abierto? Pues en las palabras, el concepto de gobierno abierto viene bastante de la mano de Obama, que en aquel famoso memorándum de 2009, pues administración hizo referencia a que su administración se comprometía a mejorar sin precedentes la apertura del gobierno. Vamos a mejorar, decía, la confianza pública, establecer un sistema de transparencia, participación y colaboración para promover la democracia, la eficacia, etcétera, etcétera. Esto triunfó muchísimo y básicamente recordaréis que Obama vino de la mano también de las nuevas tecnologías, del uso de lo que llamaban entonces de Facebook en el uso político, que era un uso menos espurio del que luego se demostró con Cambridge Analytica y todo esto, ¿verdad? Pero digamos que toda esta ola
viene por una crisis económica, viene por una mayor corrupción en algunos países, viene por una desafección democrática que todos conocemos, pero está regada totalmente de un cambio de paradigma tecnológico y coincide en aquel tiempo de la eclosión de las redes sociales y del llamado gobierno 2.0 de Wikipedia, de la colaboración, de los sistemas wiki, etcétera, y de este hábito que tiene ya la ciudadanía de poder participar, de poder interactuar, de poder valorar. Lo hacemos para comprar una tostadora, una lavadora o un teléfono móvil. ¿Por qué no vamos a valorar a nuestros servidores públicos, no vamos a puntuarlos, no vamos a interactuar con ellos? Todo esto viene en este contexto cultural nuevo. Todo bien regado del aceite de las nuevas tecnologías en la 2.0, con las redes sociales y con políticas también que son primas hermanas de la transparencia, como el gobierno, como los datos abiertos. Los datos abiertos, no explico porque no es cuestión ahora de entrar, pero hacen referencia sobre todo a que las administraciones manejamos, yo trabajo en la universidad pública, manejamos muchísimos datos, muchísima información. No siempre la información son datos, sino los datos desestructurados o estructurados, o información o conocimiento, pero muchas veces se quedaban en los armarios de la administración. Los armarios hoy en día digitales. La filosofía del llamado Open Data, datos abiertos, que es un componente del gobierno abierto, es que todos esos datos e información brutos, sin cocinar, hay que ponerlos en los portales de datos abiertos, que los hay. Normalmente son primos hermanos de la transparencia, porque al fin y al cabo es poner a disposición información pública. Vamos a poner datos de tránsito, de movilidad, de salud, de agricultura, de ganadería, datos de geolocalización, datos que permitan la geolocalización y la prestación de servicios geolocalizados, datos del tiempo de la agencia de meteorología, etcétera, etcétera. Voy a poner estos datos en bruto para que la sociedad que trabaja en ello, los infomediarios, los cocinen. Esto sería otro de los ingredientes del llamado gobierno abierto, que es muy parecido al gobierno, es primo hermano de la transparencia, porque al fin y al cabo es poner información pública, pero cuando hablamos de datos abiertos no tiene la finalidad de la transparencia. ¿Cuál es la finalidad de la transparencia? La transparencia básicamente tiene dos finalidades o tres, si las descompusiéramos. Es necesario ser transparentes e informar y estar abiertos informando para que participe la ciudadanía. La transparencia, la información es la premisa de la participación. Pero al mismo tiempo, la transparencia permite controlar las administraciones. Si alguien es transparente, es vigilable. Con lo cual, pues si veo las entrañas, puedo determinar mejor si se están haciendo bien las cosas o mal las cosas. Pero al mismo tiempo, la transparencia en esta dirección nos hace que fijémonos, si ahora David Quiles, que ha apagado su cámara, se ha ido a tomar un café, es estupendo, yo aquí no controlo a nadie, pero no es transparente. En cambio, yo sé que Juan Ramón está ahí y en principio está atento. No sé si está viendo el correo, tampoco me importa, pero digamos que el que se sabe que está siendo observado se comporta de otra manera. Y para eso, esto es uno de los elementos esenciales de la transparencia. Tenemos miles de portales de transparencia que posiblemente nadie mira. Pero ojo, ya saber que cualquiera puede ver la última subvención, quién la ha tenido, o el último contrato, ya nos inhibe de muchas prácticas corruptas. Nos comportamos de otra manera, como decía Bentham, cuando sabemos que somos observados. Y para esto es la transparencia. Pero también hablamos de una transparencia 3.0. Hemos hablado del Internet 2.0, de las personas, de la interactuación, de las redes sociales, que ha sido el gobierno abierto. Pero ahora vamos hacia un 3.0 también del Internet de las cosas. Os he hablado especialmente de los datos abiertos porque permiten, y también muchos portales de transparencia, leyes de cuentas abiertas que permiten ver todas las transacciones bancarias de toda la Generalitat. Uno dice, bueno, aquí tengo miles de transacciones bancarias y yo no las entiendo. No, yo no, pero a lo mejor diseño a este robot Roomba para que vaya por el suelo de toda esta información y lo diseño para descubrir una serie de patrones que me pueden llevar a descubrir irregularidades, corruptelas, cruces de contratos, cruces de subvenciones con listados de conflictos de intereses, etcétera, etcétera. La filosofía también de la transparencia actual con tantísima información es diseñar sistemas contra el fraude, contra la corrupción, para detectar patrones.
la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social son secretos, pero utilizan estos sistemas, algún día dejarán de ser secretos si se aplica la ley, pero y es necesario, es bueno que lo hagan. Entonces el Rumba, entre comillas, sale la luz roja y nos dice, ojo, he empezado a cruzar datos de contratación, he cruzado datos de registros de lobbies, he cruzado datos de conflictos de intereses, de empresas asociadas a una serie de altos cargos, y me sale aquí un posible conflicto, un posible problema, y aquí con la luz roja ya te dejo a ti paso al humano para que lo investigues. Y a lo mejor la inteligencia artificial llegará a ser tan inteligente que ya casi el humano pondrá el marchamo a lo que sería una sanción o pasar a la fiscalía esa información. Y esto no es tan distante. Esto lo tenemos ya con, por ejemplo, el sistema de alertas tempranas diseñado por Falciani en la Comunidad Valenciana, que está dando sus primeros pasos. Se aprobó en el año 2018 la ley y es un sistema diseñado por un experto hacker, entre comillas, para descubrir una serie de patrones de posibles corrupciones. Pero, insisto, lo tiene la Agencia Tributaria, la Tesorería General de Seguridad Social para descubrir a quién investigar. Es decir, es un futuro por venir, pero que ya está aquí. Bien, esto sería también una transparencia, entre comillas, 3.0. El gobierno abierto, además, triunfó mucho aquello de Obama y se generó la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto, no me voy a extender, pero forma parte España, y de hecho España es uno de los 78 países que forman parte de la Alianza, pero al mismo tiempo la Alianza del Gobierno Abierto incluye desde hace unos años, pues por ejemplo, el País Vasco, el Ayuntamiento de Madrid, y los últimos han sido Aragón y Cataluña, se han sumado. Básicamente es una organización, entre comillas, internacional, no de derecho público, pero sí que es una organización ya sólida, con más de 10 años, con 10 años, que quien se suma a ella se compromete a seguir las políticas de gobierno abierto y elabora planes de gobierno abierto. De hecho, yo soy miembro del órgano para diseñar estos planes de gobierno abierto que se hacen con miembros de la sociedad civil y con los gobiernos. Participan todas las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y todos los gobiernos autonómicos y el Estado, con sociedad civil bastante amplia, que proponen ¿qué es un plan de gobierno abierto? Pues me comprometo a estos 40 objetivos para dentro de 3 años. Lo voy a cumplir. Voy a reformar el reglamento, voy a hacer una nueva ley de gobierno abierto, voy a hacer un registro de proveedores informatizado y que sea accesible y que todos puedan vigilar quiénes son los proveedores, etcétera, etcétera. Se hacen una serie de compromisos y un experto independiente vigila que se cumplan. Esto, por ejemplo, está funcionando y sirve también para que compitan unos con otros para ver quién lo está haciendo mejor o peor. A mí sí que me gustaría recordar que todo esto del gobierno abierto, os decía antes de broma, que con música de fondo pues a todo el mundo le suena bien. Más participación, transparencia, rendición de cuentas, innovación. Pero también os digo que se requiere un compromiso, porque es como el colesterol, bueno y malo. Hay quienes hacen prácticamente lo mismo, pero si no estás convencido, si no incorporas un liderazgo, un cambio de cultura en tu administración, en tu ayuntamiento, pues al fin y al cabo cumplirás con la ley, cumplirás los mínimos, tendrás un escaparate, un portal, dirás que has cumplido, pero no cambiará nada y seguiremos haciendo las cosas como las hacíamos antes. Mal que bien, pero no las haremos de forma transparente, participativa, colaborativa. Esto hay que tener cuidado. Hemos tenido ejemplos en España de que los número unos en el ranking de transparencia internacional pues han sido diputaciones que han acabado en la cárcel, como pasó con la Diputación de León, y era el number one todos los años en el ranking de transparencia. Es decir, hay que adoptar políticas, pero que no sean una mera cortina de humo, un remedio curado todo. Y como sabemos, pues esto es, si la mona se viste de seda, pues mona se queda, si no cambiamos por dentro a la mona. Es un complemento de la democracia y no se ha de convertir, como decía, en una cortina de humo. A mí pondré unos indicadores, pero muy breves, para centrarnos ya, aunque sea brevemente, en la ley de transparencia y algunas otras leyes más. Y por supuesto, insisto, que cualquier pregunta me señaláis. Cuando hablamos de indicadores, por ejemplo, Transparencia Internacional hace varios indicadores, pero el más famoso es su índice de percepción de la corrupción, que nos lleva, el tema de corrupción no es el que a nosotros nos interesa particularmente, pero la transparencia, que es ser más transparente, más abierto, con más información nuestra abierta al público, coincide que precisamente los países más transparentes son los menos corruptos. Y viene de una tradición, como podéis imaginar, los países en este mapa, cuanto más oscuros, peores.
¿Los mejores cuáles son? Pues no puedo ampliar ahora el mapa, lo tenemos todos ahí en ese enlace, pero fijámonos, pues cuanto más mediterráneos, peor. Y si nos vamos ya para el sur, pues con las excepciones de Chile o de Uruguay y alguna otra pequeña excepción, pues bastante mal. Coincide mucho con los índices de democracia. Pero fijémonos, los países nórdicos, los países calvinistas, precisamente los países calvinistas son los que menos corrupción hay en el mundo. Porque todo esto es un tema cultural. Suecia tiene una ley de transparencia desde 1765. Y no solo una ley, sino que tiene una cultura que va hasta en lo familiar de enseñar que no se peca. La cultura de los países calvinistas es que es exhibir, incluso familiarmente, abrir las ventanas para que vean que estás cenando con tu familia y que no estás haciendo cosas que no corresponden y que se están comportando educadamente. Y esto es un poco la idea de Bentham. Hay que nos comportamos de otra manera cuando sabemos que somos observados y también como la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino que parecerlo, sino que exhibirlo. Esta es la filosofía que hay, que no es la de los países latinos, que somos más opacos y las organizaciones administrativas de natural eran más opacas. Eran más opacas, menos translúcidas que las de los países nórdicos o los países calvinistas, y de hecho podemos ver en los países de España no estamos mal, podríamos estar muchísimo mejor. Obviamente hemos estado peor en estos últimos 10 años, llegamos a estar en el puesto 20, creo recordar, y ahora pues actualmente, ahora tengo dudas, se me ha colado ahí, ahora estamos en el puesto 30, llegamos a empeorar hasta el 57. Bien, aquí tenéis cuáles son los países más transparentes del mundo y hacia dónde evolucionamos hasta pasar por, bueno, no es un corte completo, pero vamos, aquí tenemos los países del mundo, aquí tendríamos España, no sé si veis mi cursor en el centro, pero bueno, Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, que es una excepción porque no es un país muy democrático, pero sí que es muy tecnológico y muy transparente y muy fiable para los inversores internacionales, y por eso es muy transparente. Pero Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Alemania, países por excelencia protestantes, Luxemburgo, etcétera, etcétera, muchos países europeos y alguna excepción. Bien, ¿esto por qué insisto un poquito? Por el tema cultural. A mí me gusta mucho enseñar también este listado, bueno, este es el listado de los mejores, que sí que lo habéis podido ver, porque lo tenemos cerca en la pantalla. Este otro ranking es el ranking de las mejores leyes de transparencia del mundo. Y las mejores leyes de transparencia en el mundo, hoy por hoy, no se corresponden mucho con lo que hemos visto. España estamos en el puesto 73, pero bueno, es que nos sorprendería que hay países muy de los buenos, entre comillas, que están en peor lugar que España. Aquí lo que se mide es la calidad de la ley de transparencia. Fijaos, el mejor del mundo es Afganistán, el segundo México, tenemos a Sri Lanka, tenemos a Albania, tenemos a Liberia, a El Salvador, hemos tenido ahí delante a Sierra Leona, y en cambio tenemos entre los peores del mundo a Austria, tenemos a países como Alemania o como Bélgica que están bastante, obviamente, mucho mejor que la mayoría de todos los países de los top 10. Lo único que quiero transmitir es que las leyes cambian culturas, pero son solo un elemento, una piedra más en la pared de cambiar todo un sistema. Nosotros tenemos una ley de transparencia de hace solo 7 años. Fijaos vosotros, fíjense ustedes que la ley de protección de datos es del año 92. Y ahora cada vez más se cumple el tema de protección de datos, hay más sensibilidad. Pero es que hemos necesitado 30 años casi. Y falta mucho, mucho por hacer en protección de datos y en las administraciones. Lo digo porque la ley de protección de datos del 92 ya era muy dura, ya era muy estricta, con unas sanciones no a la administración, pero sí al sector privado muy fuertes. Es decir, toda piedra hace pared, pero el ámbito cultural, el cambio, el liderazgo en las organizaciones, y que haya una cultura y una educación también en transparencia es muy importante. Y esto pues se va haciendo, hay un cambio y yo solo os diría, pensemos en España, hablar de transparencia hace 20 años y hablar ahora. Y no solo porque sepamos que hay que hacer un portal de transparencia, sino que hay bastantes elementos que van cambiando. Bien, me voy a saltar algunos otros rankings para centrarnos también en lo que es la transparencia, básicamente, para centrar en esta idea que ya la hemos expresado de otra manera. Como diría el juez norteamericano que habló por primera vez del derecho a la transparencia, el juez Brandeis, que dijo que la luz del sol es el mejor desinfectante. Básicamente con esa idea de que allí donde hay transparencia es más difícil que se generen prácticas corruptas. La idea también de Bentham, bajo el panóptico que he expresado antes,
te comportas diferente cuando sabes que eres observado. Esta es también la filosofía de la transparencia. No obstante, desde el punto de vista jurídico y para acercarnos a la ley en estos 20 minutos que tenemos ahora, pues ¿qué ha pasado? Pues la transparencia es una moda, sin duda alguna, es una moda, y como toda moda, pues también se ha pasado un poco. La muestra de ello es que ayer se nombró el presidente del Consejo de Transparencia de España, llevaba 3 años vacante. 3 años vacante porque el anterior había muerto en pleno mandato, y aparte de que los tiempos están revueltos en España, es muy difícil nombrar a alguien, pero la verdad es que no se necesitaba una mayoría cualificada ni nada. Y digamos que esto de la transparencia pues tampoco le importaba a nadie. Muy posiblemente pues ni Juan Ramón, ni Lola, ni Nieves, ni María pues estuvieran al tanto de que no había presidente del Consejo de Transparencia. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la cultura. Yo os aseguro que en Dinamarca no hubieran dejado una semana sin nombrar a un órgano de los importantes, que igual allí ni siquiera es tan importante este órgano porque es que cumplen la ley. El Consejo de Transparencia, y luego hablaremos, son los órganos, como el Consell Valencià de Transparencia, son los órganos como los que controlan que se cumpla la ley. Y lo cierto es pues, que, bueno, que tan importante no es porque se puso de moda este tema, ha pasado un poquito de moda, pero lo cierto es que la ley está ahí, es una ley más para cumplir, que le falta pues, la cualidad de algunas otras leyes, no tiene un régimen sancionador fuerte, o no se está aplicando, pero bueno, es una obligación y sobre todo la oposición la puede exigir, la ciudadanía la puede exigir que se cumpla esta ley. Y también es un estímulo a cumplir. Los mejores países del mundo son los más transparentes. Esto es así, y es que es un dato objetivo. Coinciden, me salto algunos rankings, pero los países más democráticos del mundo coinciden en muy buena medida con los países más transparentes y donde hay menos corrupción. Es un buen estímulo para intentar, no sabemos si es antes el huevo o la gallina, la transparencia y la corrupción, pero está claro que si conseguimos más transparencia va a haber menos corrupción. Y más control y más participación en muy buena medida, pero se necesitan más factores. Jurídicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que esto que ha sido como una moda, pues ha llevado a que haya unas leyes, una ola mundial de leyes de transparencia. Y esa ola mundial de leyes de transparencia que esencialmente, fijaos de dónde veníamos. Veníamos de que ya por suerte la Constitución nuestra de 1978 reconoció el derecho de acceso a registros y archivos administrativos. Era parecido a la transparencia, pero sobre todo la diferencia estaba, la Ley 3092 o la Ley 39 de 2015, que exigía, la Ley 3092, que era el que reguló y desarrolló este derecho en su artículo 37, exigía interés legítimo. Oye, quiero esta información, ¿y tú quién eres? ¿Qué interés legítimo tienes aquí? ¿Eres interesado? Pues no, es que quiero saber, tú no eres nadie aquí. Pues ese derecho ya se quedaba desdibujadísimo. Las nuevas leyes de transparencia parten de la idea de que no es necesario justificar por qué quieres la información. No necesitas ningún interés especial, ninguna situación particular para que te den la información. Pero es más, estas leyes de transparencia hacen que la regla es dar la información. Y si no la das, tienes que justificar muy mucho por qué no la das. Y además, en la mayor parte del mundo, está siendo un derecho fundamental. Es decir, el punto de partida es, esta información la tiene el ayuntamiento, pero no es del ayuntamiento. El que venga y me la pida, se la tengo que dar. Pero es más, es un derecho fundamental y solo excepcionalmente no se lo voy a dar. Esto, insisto, lo del derecho fundamental, ahora haré un comentario, pero es la inercia mundial. Y solo excepcionalmente, en cualquier caso, la ley de transparencia actual te recuerda que para no dar la información vas a tener que motivarlo y justificarlo. Bien, en esta ola mundial, como os decía, pues por ejemplo, llegó antes América y sobre todo en la Corte Interamericana ya ha reconocido esto como derecho fundamental en el 2006. La Carta, en la sentencia de Clos Reyes. Ya en el ámbito de la Unión Europea ya se reguló en 2001 el derecho de acceso, pero sobre todo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo reconoció como derecho fundamental para la Unión Europea. El derecho de acceso de toda persona en la Unión a acceder a los documentos y de las instituciones y órganos de la Unión. Es decir, que ya para la Unión Europea es un derecho fundamental. ¿Qué ha pasado también? Que, sin entrar en detalles,
este derecho está siendo casi fundamental también para España. ¿Por qué? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esta sentencia que ha ido apuntalando después, lo que dijo es lo contrario. Fijaos, el derecho a recibir información pública no impone obligaciones positivas de recopilar y difundir información por el sector público. Es decir, primero afirmó, no es un derecho fundamental, pero fue un no, pero sí. Sí que es derecho fundamental si el que la pide tiene un propósito de actividad periodística o de actividad de interés público, como una ONG, un investigador, un concejal. Un concejal tiene su derecho fundamental, por otro lado, pero cuando pide información lo hace por interés público, para controlar a la administración, para supervisar que se esté haciendo bien, etcétera, etcétera. Si la información, el interés, la finalidad es de interés público, la información que se busca tiene interés público, pensemos ahora el COVID, la gestión del COVID, la contratación de productos en el ámbito médico, de protección de sanitarios, etcétera. Todo eso tiene interés público y muchas más cosas lo tienen. Y si esa información está, el Tribunal Europeo, si se dan esos requisitos, que aquí he puesto muy telegráficamente, dice que esa solicitud de información es de interés público. Y lo que os diría es que nuestra ley es una ley ordinaria, no es orgánica, no regula un derecho fundamental, pero lo cierto es que muchísimas veces, lo digo además desde el punto de vista del Consejo de Transparencia Valenciano, que nos llegan casos, muchas veces que se pide información, se ajusta a esto. Muchas veces lo piden personas que cuando explican por qué lo quieren, no lo quieren para ver qué hay de lo suyo, sino que están investigando cosas, que quieren demostrar o intentar averiguar si ha habido alguna corruptela, o si ha habido algún mal comportamiento, o si se está gestionando bien la salud o la educación. Son temas de interés público. Entonces, cuando se dan esos requisitos, ese derecho queda supervitaminado, como a Popeye cuando tomaba las espinacas, ¿verdad? Y claro, esto no es una disquisición intelectual si es derecho fundamental o no. No es hablar del sexo de los ángeles. ¿Por qué? Porque, como podéis imaginar, el derecho de acceso a la información pública, a la transparencia, choca con motivos para denegarlo. Uno de ellos, entre otros, es el derecho a protección de datos. Y el derecho a protección de datos es un derecho fundamental. Y si lucha con un no derecho fundamental, pues gana siempre la protección de datos. O gana muchas veces la protección de datos. Pero si el derecho de acceso a la información pública es otro derecho fundamental, pues ahí habrá que ver quién gana. Y habrá veces que gane la protección de datos y habrá veces que no. Pero es mucho más probable que pierda el acceso a la información cuando no es derecho fundamental. Pero pasa lo mismo cuando el derecho de acceso a la información pública, cuanto más supervitaminado esté, pugna con la seguridad pública, con la investigación en un expediente, con un proceso sancionador, con la actuación de la justicia, que son límites razonables, son límites para acceder a la información. Oye, que tengo un expediente abierto y además estoy investigando. Si te doy la información de esto que estoy ahora investigando, pues me puede fastidiar la investigación. Pues sí, es un muy buen motivo. Pero hay veces que incluso el derecho de acceso facilita que se tenga que dar información que forma parte de un expediente abierto incluso. En algunos casos, pues cuanto más interés público puede justificarse. O si es un expediente teóricamente abierto. Recuerdo un caso de corrupción, bueno, de corruptelas de estas de, creo que se llamaba en Alicante, Ruiz o algo de esto, creo que era en Benidorm, pues que nos pedían información, un interesado del expediente. Y dice, hombre, ese es un derecho muy fuerte también. Pero, hombre, claro que hay que darle. Y tuvo que venir al Consejo de Transparencia para acceder al expediente. Y ya, es que no me lo dan nunca. Y además el expediente estaba siempre abierto, no lo han cerrado nunca. Es decir, que no hay ni siquiera que excluir el derecho de acceso a la información pública para acceder a expedientes, tanto por los interesados como por personas de la calle. Y habrá motivos para denegarlo. Pero bueno, por eso os decía que el derecho fundamental puede tener su importancia porque fortalece. Tenemos ya una ley, pero esa ley se lee de manera diferente. Si hay alguno que sepa de derecho de manera más puntual, que sepa que no se interpreta igual una ley cuando lo que está en juego es un derecho fundamental. Bien. Hay que recordar, ahora entraré un poquito más en temas de transparencia, pero que esta ola mundial va de la mano de muchas otras leyes, como el whistleblowing, los soplones, los denunciantes. En Valencia tenemos la ley de agencia antifraude,
la nueva Agencia Antifraude, y tenemos también y contamos con el Estatuto de Protección de los Denunciantes. ¿Qué es lo que se quiere hacer con este tipo de leyes? Que tiene su lado malo y peligroso. Esto de ir denunciándonos unos a otros de manera anónima y todo esto genera dinámicas peligrosas. Pero lo que quiere cortar es el silencio del terror. Lo que se quiere cortar con estas leyes es que los que están en una organización y ven ciertas corruptelas, etcétera, no se atreven a denunciarlas porque pueden perder su trabajo, pueden ser presionados, amenazados, coaccionados. Pues la nueva ley de la Agencia Antifraude y la nueva directiva europea que tiene que transponerse en España a nivel estatal y que es más fuerte incluso que la ley valenciana, obliga a que si hay un denunciante se le pueda conferir un estatuto de protección. Oye, que yo os quiero denunciar, pero quiero que me aseguréis mi trabajo, porque aquí me van a coaccionar, me van a hacer un mobbing, etc. Pero al mismo tiempo, y por ejemplo lo tenemos con la ley valenciana ha regulado incluso un buzón anónimo. Tecnológicamente es imposible que se sepa quién les pasa la información o quién les dice qué cosas se están haciendo en un ayuntamiento o en la Generalitat. Y se abren expedientes, se analizan y luego ya se envía al fiscal o a quien corresponde. Es decir, tienes la garantía del anonimato. Esto también se está se está regulando los lobbies. Los lobbies, precisamente las influencias, se ha regulado en la Comunidad Valenciana a nivel autonómico. Se trata básicamente de poner luz y taquígrafos, que las comidas de bar en un reservado pues se sigan haciendo pero queden registradas y que quien las lleve a cabo ha pasado a un registro de lobbies que está como autorizado para que pueda influir y que se sepa cada vez que se reúnen, etcétera, etcétera. Esta es un poco la filosofía también. Hay otro paquete legislativo también de las normas que se han aprobado en la Comunidad Valenciana. Pero sobre todo esta que os estoy hablando, la Agencia Antifraude, afecta también a los municipios y cualquier funcionario o cualquier persona puede denunciar anónimamente o no anónimamente y hay que protegerlo. Bien, como sabéis, no puedo ahora... Vamos, este ha sido el camino, en teoría, porque grandes denunciantes como Manning, que descubrió los Wikileaks, ¿verdad? O cuando se descubrió los rastreos masivos de la NSA, o el mismo Falciani, ¿verdad? Pues todo parte de esta filosofía, de los papeles de Panamá, etcétera, de filtraciones. Estimular las filtraciones para romper el silencio de las corruptelas. Todo esto, insisto, hay una ley que se ha de transponer a nivel estatal y, de hecho, hubo una proposición de ley de una agencia antifraude nacional también. Ya veremos porque es posible que se haga. Bien, centrándonos ahora ya en la ley de transparencia. La legislación de transparencia, unos renglones porque en buena medida he explicado los elementos básicos. Sí que os diría, tenemos una ley estatal, tenemos una ley autonómica valenciana del año 2015, justo cuando el gobierno del Partido Popular salía y entraba el siguiente gobierno. Es decir, es una ley que nunca les ha caído demasiado bien al gobierno actual porque no era la suya, pero es una ley parecida, similar a la de las demás comunidades autónomas, pero ahora ha entrado en les Corts Valencianes una nueva ley de transparencia. De hecho, iba a entrar una ley de gobierno abierto, porque iba a regular la participación, la transparencia, los datos abiertos, etcétera, pero le han quitado la parte de participación y se ha quedado en ley de transparencia. Es posible que en los próximos meses esté. ¿Qué regulan las leyes autonómicas? Las leyes autonómicas lo que han hecho es que la publicidad activa, las obligaciones de publicar, las suben. Hay un mínimo estatal y cada ley autonómica, y de hecho han competido entre ellas, yo soy más chulo que tú, pues yo ahora obligo a publicar las subvenciones de menos importes. Pues yo además en contratos obligo a publicar esto además. Así hay una guerra, una competencia de yo voy a obligar, la verdad que están haciendo la competencia, con perdón, en las posaderas de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque es muy difícil cumplir con todo lo que se obliga a los ayuntamientos. Para la Generalitat, que tiene Pastuqui, pues no es tan difícil. Y entonces se chulean entre ellas y se ponen a competir a ver quién obliga a publicar más. Pero claro, cuando arrastras a 600 ayuntamientos, muchos de ellos pequeños o sin medios, pues o les ayudan las diputaciones o lo tienen fatal. Pero bueno, en esa competencia estamos y ya os adelanto que la ley valenciana va a subir el número de ítems de cosas a publicar en la ley en los portales de transparencia. Y eso lo hacen las leyes de transparencia.
¿Qué hacen más las leyes de transparencia autonómicas? Crean autoridades autonómicas de transparencia. Así pues tenemos en casi toda España, buena parte de España ha creado órganos de transparencia. ¿Para qué servimos? Los consejos de transparencia, así como no vamos a tener mucho tiempo, os lo explico y ya me pongo oficialmente a vuestra disposición con algún asterisco. En la Comunidad Valenciana hemos creado un órgano actualmente de 5 miembros y nos da soporte una oficina de la Consejería de Transparencia con algún personal. ¿Para qué servimos? Esencialmente, si hay alguien que os pide información, no se la dais, acude a nosotros, reclama gratuitamente y tiene un órgano especializado que además con mucha sensibilidad en temas de transparencia y valora si en ese caso procedía o no procedía dar la información. Si procedía o no procedía por protección de datos, por seguridad, porque es un expediente abierto en el que está en investigación aún, o porque es inadmisible la petición, porque es abusiva. Esos son motivos para no dar la información, pero para cada caso concreto podemos valorar si corresponde o no. Y también estamos para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de los portales. ¿Y qué es lo que pasa también? Que cualquier ciudadano puede llegar y decir: el Ayuntamiento de Xàtiva no cumple la obligación de publicar las subvenciones, etc. O Escola Valenciana, que nos llegó una denuncia el otro día, no está cumpliendo la obligación que tienen quienes reciben subvenciones de más de 50.000 euros, creo recordar, de publicar qué es lo que se ha hecho, el importe, la resolución, etcétera, etcétera. Entonces nosotros verificamos si se cumple o no se cumple con las obligaciones de publicidad activa y obligamos a que se cumplan. No es muy habitual, pero hay gente que se dedica a vigilar si su ayuntamiento publica lo que tiene que publicar. Y en algunos ayuntamientos, cuando hay más conflicto, pues estas cosas es más habitual. Bien, también el Consejo de Transparencia Valenciano, y os lo digo, porque así voy cerrando también para que tengamos un turno de preguntas, nos hemos hecho competentes con otros consejos en España, como empezó Cataluña, que tiene un órgano muy potente. También lo hemos seguido en Valencia, en Aragón, en Galicia, en Navarra, en Canarias, y se me olvida alguno otro más. Tenemos otras partes de España que no, pero nosotros, cuando un concejal o una concejala pide información, que sabéis que tiene un régimen específico por la Ley de Bases de Régimen Local, por el Reglamento Orgánico de Funcionamiento, si pide información a su ayuntamiento y no se la dan, puede acudir a nosotros también. Y a veces, y de hecho son, entre comillas, uno de los clientes que tenemos habituales. Y aquí ya os recuerdo, ya para ir finalizando, que los concejales, las concejalas, tienen un régimen supervitaminado de acceso a la información, porque es un derecho fundamental para ellos. Es el derecho fundamental del artículo 23. Bien, sobre esta base, no me quiero extender mucho más, pero que sepáis que la Ley de Transparencia regula todas estas obligaciones de portales, regula estos órganos, regula también el régimen sancionador. Sí que os diré, esto no está funcionando muy bien. La Ley Valenciana regula un régimen sancionador para los ayuntamientos o la Generalitat, etcétera, que incumplan reiteradamente obligaciones de transparencia, no cumplan reiteradamente con las obligaciones de publicidad activa, portal, o cuando no nos obedezcan al Consejo de Transparencia. No funciona mucho porque lo que sucede es que es difícil que un ayuntamiento, que es el que tiene la facultad de instruir el procedimiento y sancionar, es raro que un ayuntamiento se sancione a sí mismo. Eso se está hablando de cambiar las leyes de transparencia para que haya un órgano externo que pueda, en su caso, sancionar. Hoy por hoy son los propios ayuntamientos los que se tienen que sancionar. Nosotros empezamos con Benidorm y en algún otro caso hemos instado a que se sancionen y la verdad en todos los casos, que han sido 5 o 6, pues no han llevado, han dicho sí, hemos tenido en cuenta, pero no nos sancionamos a nosotros mismos. Pero no hay que olvidar que queda bastante feo que un órgano independiente de personas independientes te acuse con el dedo de que estás incumpliendo reiteradamente las obligaciones de transparencia. Bien, yo me quedaría casi a vuestra disposición para que pues, cualquier reflexión que tengáis, las dificultades de cumplir con estas obligaciones que tienen los ayuntamientos, soy consciente, y que sepáis también, este es el ofrecimiento que os iba a hacer con asterisco. Es obligatorio para el Consejo de Transparencia, cualquier sujeto obligado, dígase un ayuntamiento, puede preguntarnos a nosotros por si tiene dudas. Oye, que no sé muy bien si tengo que publicar esto o por protección de datos, no. Pero incluso está previsto
que si os llega una solicitud de acceso y tenéis dudas, oye, que es que haya venido alguien y me ha pedido esta información, tengo una duda de protección de datos, o que me está pidiendo expedientes disciplinarios, etcétera, pues está previsto que nos podáis elevar la consulta a nosotros y os decimos lo que nos parece y vosotros resolvéis. El asterisco, Consejo de Transparencia Valenciano, no ha sido uno de los mejores y la verdad estamos muy poco dotados de medios y funcionamos un poquito lentos y mal, pero bueno, cada vez lo hacemos mejor. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y que nos queden algunos minutos para cualquier reflexión que tengáis o cualquier pregunta a propósito de la Ley de Transparencia o de toda esta moda o paquete legislativo que hay actualmente en la materia. Muchas gracias. Bueno, gracias Lorenzo, de verdad. Difícil tarea la tuya de resumir un tema tan extenso y tan jurídico y tan legal y tan de moda en tan solo 50 minutos. Gracias, creo que darlo por todos los que estamos conectados en este Zoom. Se ha hecho una pregunta en el chat, una concejala, María, ha comentado, creo que al final de tu exposición has dado un poco de respuesta, pero por hacer un poco más de hincapié en ello, que es una pregunta muy recurrente siempre que se habla de transparencia, comenta que cómo se le entrega una información que mediante acceso de información pública de un ciudadano o de un concejal, ¿cómo se le entregas en el caso puntual? Si tiene que ir la persona interesada al ayuntamiento, si se demanda por sede electrónica, ¿cómo se entrega un acceso a la información pública de un ciudadano o de un concejal? Lorenzo. Pues es una pregunta del millón. Yo, bueno, he saludado antes a todos, pero ahora saludo al hijo de Patricia, que es un gusto ver por ahí. Esto es un poquito más divertido. Lo siento, por eso estaba apagada, porque Nada está que viniendo sentir. y volviendo la conciliación familiar, perdona. Nada que sentir, lo digo con cariño de verdad, en absoluto. Si fuera que está llorándonos dentro de clase sería diferente, pero de verdad es un gusto. Oye, que el mundo ha cambiado y nos permite hacer estas cosas, que antes también eran... Ahora todo el mundo decimos, ojalá lo hagamos todo presencial, pues hay cosas que tampoco está tan mal que lo hagamos a distancia. Oye, podamos ahí conciliar y podamos reunirnos cuando a veces es muy difícil. Pero bueno, la pregunta es muy buena, no tiene una solución tan fácil. Si nos piden información, en principio hay un principio de preferencia de dársela en el formato que nos la pidan. ¿Eso qué quiere decir? Oye, quiero que me des esto en formato electrónico. Y nosotros, en el Consejo de Transparencia, hemos dicho que hay derecho a que se dé la información en el formato que se solicite. Primero, si existe, es decir, no voy a tener que crear un formato, oye, no está en electrónico, pero lo quiero en electrónico. No hay derecho a dárselo en electrónico si no está en ese formato. Pero, aquí hay matices. Si no se ha de dar, que se justifique. Como pasa con todo derecho. Hay un derecho preferente en formatos electrónicos. Si no se le da, pues mira, me lo ha pedido en Excel, pero como contiene ahí unas tablas a lo mejor con datos personales, que es raro que se faciliten datos personales, creo que es más peligroso que se lo dé, habiendo datos personales, en este formato que en este otro. Podría ser. Por ejemplo, hay problemas de ayuntamientos que no están fáciles de resolver. Oye, yo te dejo entrar a verlo, pero déjate el móvil fuera, no te dejo que hagas foto. Eso hay que justificarlo. ¿Por qué? Porque, claro, jurídicamente no creáis que hay tanta diferencia entre decir, oye, si se lo dejas ver, ya se lo has dejado ver. El secreto ya no es secreto. Dice, ya, pero es que si le hace foto lo va a poder divulgar mucho más. Eso habría que justificarlo. Es decir, en principio, oye, yo quiero acceder. Y el otro día pusimos una resolución. Una periodista de Madrid dice, no, lo quiero en formato electrónico. Y la Generalitat, que ahí lo había hecho muy bien, hay veces que responde muy bien, dice, oye, mira, nos ha pedido no sé cuántas cajas. Le hemos dicho que venga a verlo. Le hemos reconocido el derecho, ven aquí y míralo. Pero es que si nos nos estás pidiendo que te lo digitalicemos y nosotros somos 4 gatos. La Generalitat suena muy grande, pero en este servicio somos 4 gatos. Lo siento, pero te explicamos que son tantas cajas que nos costaría tanto trabajo, tantas horas de trabajo, el facilitártelo así. Pero no olvidemos que el principio es, como lo pida, se le da si lo tenemos. Y si lo tienes electrónico y no se lo das electrónico, lo tienes que justificar mucho. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, creo por ahí que nos levantan la mano. Sí. María, ¿quieres hablar, María? Sí, me dais la oportunidad. Lorenzo, buenas tardes. Gracias por todos
tus consejos y la sabiduría. La verdad es que nosotros en nuestro ayuntamiento tenemos muchísimas dudas sobre este tema de transparencia. A ver, pues porque somos muy pequeños, en nuestro ayuntamiento tenemos muchísimos problemas administrativos de lo que arrastramos de hace muchos años. Y es verdad que es un tema que tenemos como muy pendiente de llevar a cabo. Y has comentado a última hora que podemos dirigirnos a vosotros para poder preguntaros sobre qué temas podemos dar o qué temas o sea, qué información podemos dar o no. ¿Dónde podemos dirigirnos? Y ahí te diría, pon en Google Consell de Transparencia de la Comunidad Valenciana y te llevará a nuestra página web y te pondrá un poco las formas de contacto. Al mismo tiempo te diría, la forma oficial de preguntarnos es que la ley recoge que los sujetos obligados, que sois vosotros, ayuntamientos, Generalitat, organismos autónomos, todas estas cosas, los sujetos obligados pueden emitir consultas. Entonces nosotros tenemos que emitir dictámenes. Entonces puede ser una consulta abstracta, en el sentido, oye, mira, estamos implantando el portal y tenemos la duda de si las subvenciones hemos de ponerlas o tenemos este tipo de subvenciones y no sabemos si tenemos que anonimizarlas o no. Es decir, puedes poner la subvención y a lo mejor pones varias letras del DNI y no pones el nombre. Y no sabemos si esto es suficiente o es demasiado, etcétera. Es una consulta. También hay otro tipo de consultas que no son muy habituales, pero también las permite el reglamento que hay en Valencia, en la comunidad. Hay un reglamento de desarrollo de la ley, que es el único de España, y la verdad es bastante bueno, bastante extenso. Y ese reglamento introdujo la posibilidad de que cualquier ayuntamiento le llega un supuesto, oye, piden a veces cosas muy conflictivas. Oye, quiero que me des el listado de todos los restaurantes de Valencia que hayan tenido un procedimiento por normas de seguridad, higiene y salud y el resultado del procedimiento. Pues toma, tela marinera. Pues te dicen, oye, pues como tengo dudas, pues fijaos, es una cosa rara. Yo, que soy el ayuntamiento, le pregunto al Consejo de Transparencia qué diría él ante este caso. Y lo curioso, lo raro, esto para los que sois más de administración, que es que si luego el que esté disconforme con la resolución acudirá a nosotros. Es decir, que básicamente es una posibilidad que se brinda de, oye, dime qué he de resolver en este caso para hacerlo como tú quieras. Esa es otra posibilidad. Ya te digo, los medios, tenemos pocos medios, pero en la página web pone los medios para dirigirse, hay correo electrónico, hay teléfono, etcétera. Bueno, no sé si... Sí, y luego, por una última pregunta. A nosotros, pues bueno, hay veces que la oposición también nos pide mucha información, de la cual a nosotros nos ha sido completamente imposible recabar la información, pues porque el Ayuntamiento de Navajas no tiene todo digitalizado, no tiene los expedientes foliados y bueno, pues estamos en una situación un poco a veces caótica en cuanto a la información. Y bueno, se lo comunicamos así y es como que parece que nosotros no queramos dársela porque nos la reiteran en varias ocasiones. Y luego es verdad que en una ocasión le ofrecimos la información, vinieron a verla y aún fueron, no sé si ha llegado algún caso nuestro, porque creo que sí al Consejo de Transparencia, que de hecho nosotros volvimos a contestar diciendo que en un pleno además fue grabado, donde nos dijo que realmente sí que había podido tener acceso a la información, pero que no se le había dado en el formato que ella había pedido, que es un ejemplo que has puesto tú antes. ¿Eso sería suficiente? ¿O tendríamos que escanear todo? Quiero decir, realmente el acceso a la información la ha tenido, porque lo has dicho públicamente, que sí que lo has visto, pero es que te lo quieres llevar. Entonces mi pregunta también va por ¿qué pasa si se lo llevan y esa información luego se publica? ¿De quién es la responsabilidad? Y hay datos personales. Bueno, es un tema complicado. Cada caso, su contexto, nos llegan muchos, os he dicho, de concejales y en el tratamiento además con los concejales hay que hacer mayores esfuerzos porque tienen más derecho. En el tema de concejales es llamativo porque además su normativa específica dice que el acceso se llevará de manera directa. Es decir, que vayan y lo miren.
Es decir, que en teoría la normativa, el reglamento orgánico de funcionamiento dice, oye, tú, salvo algunos casos, pues, cuando se le concede acceso, que vaya y que lo mire. Pero no puedes dar a un concejal una situación peor que la que dice la ley de transparencia. Y la ley de transparencia viene a dar un formato preferente a que tú digas en qué formato lo quieres. Ojo, insisto, no es que tengas derecho a decir, tú, házmelo, escanéamelo, no. Pero si lo tienes en formato electrónico y te lo piden en formato electrónico, tienes en principio derecho a que te lo den en ese formato. No a que lo conviertas todo al gusto de él, no. Pero sí que si lo tienes, en principio se lo tienes que dar. Entonces sí que es cierto que nos han llegado casos, sé que las cosas se complican mucho, igual tu caso es uno de los que nos ha llegado, y dices, no, sí que me lo dieron, pero es que yo lo quiero en este formato, y a lo mejor es que hay motivos, es que cada caso es un mundo, es que a lo mejor estás pidiendo muchísimos datos y si los das, incluso un escaneado malo, te da mucho trabajo porque habiendo un Excel, pues si lo tuvieras en Excel y te piden en Excel, pues a lo mejor te es realmente útil. Para el que pide al Ayuntamiento de Valencia el listado de todos los restaurantes que han sido sancionados, es que quiere hacer probablemente una aplicación que permita saber qué restaurante ha sido sancionado o no. Y si se lo das en papel, pues le haces un Cristo porque va a tener él que hacer todo el trabajo. Es decir, a veces también se ve la voluntad que hay en los ayuntamientos. Cada caso es diferente. Y se huele también la voluntad obstruccionista o no obstruccionista. Y sí que es muy importante que tú has dicho los medios. Nosotros analizamos cada caso de manera diferente y el Consejo de Transparencia Estatal igual, porque lo que se trata es decir, a ver, lo que estás pidiendo, problema estructural que tenemos. Cuando hablamos de transparencia es que los armarios los tenemos revueltos. Y claro, es muy difícil ser transparente cuando tenemos la información como la tenemos, que es que a veces es un lío. O cuando hemos hecho una migración digital pésima y hemos contratado un sistema de gestión de expediente que no pensaba en transparencia. Hemos metido la pata ahí porque lo que hay que pensar es en transparencia. Es decir, cuando contratas un sistema de gestión de expediente, piensa en que has de completar un portal de transparencia que si lo puedes conectar una base de datos con la otra, mucho mejor. O que te van a pedir información, pues que si tienes los campos de datos, si tú tienes los campos de datos personales separados, va a ser muy fácil decir, ah, mira, me han pedido toda esta información, anulo el campo de datos de DNI y de domicilio y se la doy toda. Esto es muy importante también. Pero claro, tú dices, no, no lo hemos hecho. Ahí lo que puede pasar es que tengas, normalmente si te piden información y la tienes que dársela. ¿Que te cuesta trabajo? Pues lo siento. Ya sé que no es lo que toca, pero la ley no contempla no darle información porque te va a costar buscarla. Pero lo que sí que hemos dicho es, si hay una información que debería existir y no existe, porque cada información puede variar, pero si en teoría hay un procedimiento que está abierto que no aparece, no te contentes diciendo, no, la tenemos. Justifícame lo que has hecho para buscarla. Y hemos tenido que pedir a veces, oye, me han pedido información del Servicio de Urbanismo, de Medio Ambiente, de no sé qué. Pues que me libren oficio de que la han buscado y que no está. Nos llevó un caso, para que veas, es que la gente se escapa también con maldad. Nos pidieron un programa subvencionado con el que se habían hecho actividades. Y estábamos ahí deliberando, las deliberaciones no se cuentan, pero esto se puede contar. Estamos deliberando y dicen, no, piden un programa de una actividad pues, como si fuera esta. Y la denegaron. Y a uno de nosotros se nos ocurre mirar en el ordenador y estaba el programa colgado de la página web. Y lo habían denegado. Y habían dicho que no lo tenían. Que no lo tenían. Y dices, no, hombre, claro, si tú dices que no lo tienes, pues ya está. Oye, si digo que no lo tengo, se han de fiar de mí. No, dime que lo has buscado. Y algo peor, dime que lo has buscado y expresamente dime que no lo tienes. Y eso hay veces que da miedo, porque mentir por escrito luego pueden ir a los tribunales. Y ya a lo mejor da miedo decir por escrito que lo has buscado y que no lo tienes. Y última, cuando pides una información, ¿tienes que pedir para qué la necesitas o para qué la quieres? ¿El motivo por el que la pides? Mira, muy buena pregunta y luego vamos con Juan Ramón, que lo hemos visto por ahí levantando la mano. Muy buena pregunta. Fijaos, un gran avance de las leyes de transparencia es que, es como el anuncio, que la quiero, ¿por qué? Porque yo lo valgo. No tienes que explicar por qué. Eso es un gran avance, entre comillas. La ley española lo dice expresamente, dice, no hará falta justificarlo. Ya no hay que justificar un interés legítimo ni nada de esto. Ahora bien, a la ciudadanía, y yo he insistido y en la ley no lo ponen,
pero ya insistí, por ejemplo, en el formulario de la Generalitat lo cambiaron, creo recordar, no sé si lo habrán vuelto a cambiar, que donde se va a solicitar información de acceso en las plantillas, que diga, observaciones, puede poner aquí, como no con asterisco, digamos, en una plantilla, sabéis, los asteriscos son obligatorios, pero observaciones, puede poner aquí para qué quiere la información. No es obligatorio, pero puede ser muy útil para que le reconozcan el acceso. Fijaos, os he estado hablando que si derecho fundamental, todas estas cosas que sonaban raras. Fijaos, un montón de veces los periodistas que aún no lo saben, no nos dicen que son periodistas o que están investigando para publicar un artículo. Cumplen perfectamente con los requisitos para que su derecho se supervitamine. Muchas veces también el que pide información, pues te dice, mira, yo es que quiero todos los expedientes de contratación desde el año 2000 hasta ahora. Pues te van a decir que eso es una cosa abusiva. Te van a decir, oye, esto es abusivo, hay una cláusula de inadmisión para cosas. Pero en cambio, a lo mejor si dices, mira, lo quiero para esto, estoy haciendo este tipo de, no investigación académica de nada, pero es que quiero esto para saber qué ha hecho el ayuntamiento, a lo mejor ya cuando te lo explican, hasta puedes hablar con él y decirle, mira, yo no te puedo dar todos los expedientes de 20 años, pero por lo que me estás diciendo, tú los que necesitas son los específicos de este ámbito de contratación y de esta concejalía, por ejemplo. Y eso sí que te lo puedo dar. Es decir, no es obligatorio, pero es muy útil que te expliquen el por qué lo quieres, porque delimitará y será mucho más fácil que te la den. Creo que estaba por ahí un compañero que quería hablar. ¿Dónde estás? Ahora se ha fugado, se ha fugado. ¿Has caído, verdad? Patricia, ¿quieres comentar algo? Sí, hola, buenas tardes. Sí, una cosa rápida que parece que estemos María y yo. Bueno, yo soy del mismo ayuntamiento que María, somos del ayuntamiento de Navajas. Y bueno, muchas gracias, Lorenzo, ha sido muy, muy interesante. Y nada, preguntarte, estabas hablando del tema de las sanciones por el tema del portal de transparencia, de si no estamos al día de las sanciones y tal, como ha explicado María. Pues bueno, aparte de la problemática que nosotros podemos tener en nuestro ayuntamiento, porque es un ayuntamiento que ha sufrido años atrás muchas complicaciones, ha habido temas judiciales y bueno, si ponéis un poco navajas os saldrá muchas cosas que era todo lo contrario a la transparencia, ¿no? Entonces, nosotras llevamos ya la segunda legislatura, María y yo, y estamos un poco, pues, de hecho, mira, estamos aquí las dos, pues intentando, ¿no?, que pase todo lo contrario, pero claro, a veces nos faltan recursos. El personal administrativo que tenemos ha estado muchísimos años trabajando de una manera, estamos consiguiendo, ha habido mucho esfuerzo, mucho trabajo por su parte y hemos conseguido que las cosas funcionen de otra manera. Pero claro, de eso a tener un portal de transparencia, que ellos tengan tiempo para, porque claro, nosotros podemos decir, oye, sí, hay que subir las subvenciones, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero luego tienen que hacerlo. Claro, entonces nos vemos a veces los ayuntamientos pequeños y más, si ha habido problemáticas de este tipo, nos vemos a veces con la dificultad de los recursos, sobre todo los recursos humanos. ¿Hay alguna manera? Yo supongo que saldrá, he visto alguna vez el tema de subvenciones para la transparencia y tal. Nosotros, por ejemplo, si no es al 100% las subvenciones, es difícil que podamos optar a algunas de ellas. Entonces, ¿hay de alguna manera, pues, mediante, no sé, subvenciones como son o a nivel europeo, no sé, alguna manera que los ayuntamientos pequeños podamos un poco al menos pues, contratar a una empresa externa o de alguna manera que podamos ponernos al día? Porque, de hecho, yo no sé cuántas veces hemos cogido personal de este que se contrata con el ENCORP, el Empujo y todo esto, este que entre para personal de transparencia, para ponerlo con el portal y al final lo dedicamos a otras cosas que van surgiendo problemática y no podemos, ¿no? Es como que es algo que se queda en un segundo plano siempre. Claro, si hablamos luego de sanciones, pero no tenemos recursos los ayuntamientos para implantarlo, pues entonces es un poco cuando nos encontramos ahí con los problemas, ¿no? Entonces, no sé si, Lorenzo, nos puedes ayudar en ese tema de decirnos, pues mira, hay unas subvenciones, hay de tal manera, hay otros ayuntamientos pequeñitos que están pioneros en esto y a lo mejor podéis poneros en contacto a ver cómo lo hacen, no sé, un poco guiarnos en este aspecto. Gracias. Pues muchas gracias por la pregunta. Sinceramente no estoy muy puesto. Sí que te diré que bueno, esta actividad, la Consejería de Transparencia, lleva ya 7 años, me parece,
una campaña de subvenciones precisamente en esta línea. De hecho, creo que esta acción está en el marco de este tipo de subvenciones y creo que es interesante que las tengáis en cuenta y que incluso José Luis yo creo que os informa porque él además ya lleva tiempo implantando portales de transparencia, haciendo formación a través de este tipo de subvenciones. O sea, la Consejería de Transparencia sí que tiene una línea de subvenciones específica para esto. Al mismo tiempo, yo sí te diría, estáis además, precisamente tenéis la suerte de que estáis en Castellón, aunque también Valencia y Alicante hacen muchas cosas, pero las diputaciones, a mí me consta que hacen cosas. La Diputación de Castellón, con Borja a la cabeza, con Borja Colom, es una persona muy dinámica y que hacen muchas cosas. No te podría definir, pero sí que te diría que hasta que destacan a nivel casi nacional por ser proactivos. Cuando digo ser proactivos, pues sí que han hecho fichas, han hecho materiales, han hecho una serie de acciones, no tanto a lo mejor de subvenciones, pero estoy seguro que, por ejemplo, las fichas que hicieron para implantar portales de transparencia eran bastante útiles. Porque, claro, implantar un portal de transparencia pues a veces no está tan claro y te llega cada ítem y dices, yo aquí no sé muy bien lo que hay que publicar. Pues ahí más o menos venía el librito de instrucciones y no es poco. Y yo estoy casi convencido, porque además tiene una obligación legal y la ley valenciana actual lo va a volver a recordar, que para los municipios más pequeños las diputaciones tienen un papel muy importante para formar y subvencionar. Yo te diría, mires, porque la Diputación de Castellón es especialmente activa en esta materia. Que luego a lo mejor lo que veas no sea idílico, pero la Consejería, vamos, la Consejería estoy convencido, y José Luis, no sé si ahora nos está oyendo, pero José Luis conoce bien el régimen de subvenciones de la Generalitat. Sí, por coger el testigo de Lorenzo, Patricia, la Conselleria de Transparència, Participació, Responsabilitat y Qualitat Democràtica lleva ya años, como decía Lorenzo, no únicamente el Botánico 2 ni el Botánico 1, sino que ya en anteriores consejos ya se impulsó el último año, en 2014-2015, María Barrios, directora general de Participación, impulsó este tipo de líneas de subvenciones en dos vías, Patricia. En la vía de transparencia pública y acceso a la información pública, que ahí tienes numerosos proyectos para pedir, desde hacer un nuevo portal de transparencia, un portal de Open Data, que es algo mucho más avanzado, datos abiertos, hasta actualizar el portal actual, dotar de competencias, habilidades y formación a tu funcionariado o capacitar a cualquier tipo de persona que tengas dentro de la administración. Y tienes otra línea de participación ciudadana, que de hecho ahora mismo estamos implementando en Equalitat todos unos 15-20 proyectos a nivel autonómico en estas dos vías, que, bueno, participación ciudadana, pues como entenderás, creo que, bueno, tienes multitud de cualquier política pública la puedes impulsar con participación ciudadana, desde unos presupuestos participativos hasta una consulta ciudadana que quieras hacer, consultar a tu vecindad, a tu ciudadanía, o cualquier tipo de política de educación, deportes, cultura, sanidad o lo que se quiera, ¿no? Estas líneas no son muy generosas, no es una gran cantidad económica, pero sí que dotan de un máximo de 5.000 euros a las entidades públicas locales, diputaciones, incluso entidades locales menores, que también trabajamos en la actualidad en Equalitat, y se suelen publicar entre marzo y febrero aproximadamente. Lo que pasa es que tienen una pega grande, y esto es una crítica de que estamos grabando, pues que lo escuche Rosa Pérez Garijo, la consellera, o quien corresponda, ¿no? Y es que el plazo de resolución es muy tardío. Creo que los alcaldes, concejales y concejalas que estén conectados aquí os pasarán en otro tipo de líneas de subvenciones. Se resuelven muy tarde las resoluciones provisionales y definitivas. Por tanto, los profesionales, politólogos o sociólogos que trabajamos estos temas, vamos un poco con el agua al coy, ¿no? Vamos un poco ahogados trabajando porque tenemos únicamente un mes o mes y medio para hacer las actividades que en gran medida son actividades. El plan de acción siempre se conjuga en torno a 5 o 6 actividades: sensibilización, información, consulta, participación o transparencia, ¿vale? Todo ello relacionado con la comunicación, con el diseño gráfico y con la comprensión de este tipo de políticas para la vecindad. También, como bien decía Lorenzo, creo que la Diputación de Castellón, que está frente a Borja Colom, gran colega también mío y de Lorenzo, creo que tienen una línea ya planteada para el siguiente año de subvenciones, al igual que han lanzado la de igualdad este año, si no me equivoco. En Diputación de Castellón tienen otra línea también en materia de transparencia y participación. Y luego la futura ley de transparencia, que estará en negociación y en debate en comisiones informativas del SCORS,
esa ley, no recuerdo el artículo en concreto, pero hay un compromiso por parte de la Generalitat a afrontar, a dotar de recursos económicos y materiales durante los siguientes años a las entidades públicas locales para poder impulsar este tipo de políticas públicas de gobierno abierto, transparencia, participación, etcétera, etcétera. Por tanto, Patricia, ya digo, no son grandes líneas generosas, la máxima cantidad que te pueden dotar son de 5.000 euros, pero se puede hacer mucho. De hecho, esta misma acción de hoy, y estamos trabajando ahora en municipios como Sot de Ferrer, estamos actualizando su portal de transparencia con esa línea de subvenciones y aparte pues la Mancomunidad Alto Palancia tuvo a bien también de contactar con nosotros y estamos actualizando su portal y aparte de actualizarlo pues estamos impulsando formación de sensibilización y capacitación para cargos electos y esta mañana también para funcionariado y personal laboral de la Mancomunidad. Vale, pues gracias. No sé si queréis comentar algo más o damos por cerrada la conferencia y la sesión. Nieves, como delegada de transparencia, no sé si quieres comentar algo, despedir la sesión. Sí, es que estoy haciendo un poco de abuso de mi compañera porque está haciendo mi trabajo. A ver, pues nada, yo le quiero dar muchas las gracias por habernos hecho esta charla tan transparente. La verdad es que nos hace mucha falta y yo me adhiero mucho a lo que dice Patricia, ¿no? Los ayuntamientos pequeños nos falta mucho que recorrer en este tema. Y bueno, las subvenciones también servirían. Necesitaríamos formar también a los funcionarios que hay, porque yo lo veo un poco corto, ¿no? Un poco. Yo sí que me meto en el portal de transparencia, pero no sé, es como cuando te metes en una web que no es ágil, lo mismo. Yo creo que hay que actualizarlo, que sea ágil, que sea rápido, que sea fácil de cualquier persona que necesite, no sé, encontrar algo y a lo mejor en un primer momento lo buscas ahí, ¿no? Lo que sea, una bolsa de trabajo, una subvención y se necesita que sea ágil. Y yo para eso creo que el funcionariado también tiene que hacer pues eso, pues cursos, estar al día, ponerse al día, porque al fin y al cabo nosotros pues estamos ahora, no sabemos si vamos a estar de aquí 4 años, pero mucho del funcionariado, por lo menos el mío, lleva mucho tiempo y seguirá hasta que se jubile allí, ¿no? Y entonces yo creo que necesitamos eso. Estamos un poco en pañales los ayuntamientos pequeños en este tema. Bueno, yo le doy muchísimas gracias, yo le doy muchas gracias por esta oportunidad y vamos, a mí me ha resultado súper útil, ¿no? La charla y espero que haya más, aunque sea por Zoom. A mí me gusta lo presencial, ¿no? Pero también comprendo que en esta situación es imposible y aparte nos da la posibilidad, ¿no? De, por ejemplo, yo ahora haciendo, no sé, cargando un poquito, ¿no? Un rato a mi compañera de mi trabajo, pues si no yo no hubiera podido acudir. Entonces, pues os doy las gracias, ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues gracias Lorenzo, gracias Nieves. Damos por cerrada la sesión. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, mucho gusto.